no, un avión menos, casi ni se va a notar. Y fíjese que podríamos cubrir las necesidades de financiamiento de la educación superior con un punto. Llegaríamos a 1,3 puntos del Producto Interno Bruto, y 1,5 es en promedio lo que gastan los países de alto desarrollo en educación superior. Solo un punto. Pero esto que está acá es una muestra de las decisiones políticas, los criterios sobre los cuales se fundamentan las decisiones del Estado. Y uno tiene que decirlo claramente: a este Estado de Chile, a estos políticos que hoy día tenemos en Chile, a estos que toman las decisiones en Chile hoy día, les interesa mucho más. Les interesa mucho más gastar en armas de destrucción y muerte que en servicios de construcción, creación e ilustración, que es la educación. Entonces uno se pregunta: ¿en qué sociedad vivo? ¿En qué país vivo? Que se prefieren, porque si lo ponemos en términos, vamos más atrás, los valores que hay detrás, lo que valora esta sociedad. Porque cuando yo gasto en cigarrillos es porque yo valoro, me gustan los cigarrillos, fumo y invierto mi dinero en cigarrillos. Estoy optando por algo que yo estoy prefiriendo. Y si prefiero cigarrillos a gastarme el dinero en agua mineral, por ejemplo, es que tengo una opción valórica ahí, ¿no? O una opción en términos de gustos y preferencias, ¿no? Y eso determina también una concepción de vida. Y cuando yo vivo en una sociedad que prefiere invertir en armas de muerte y destrucción en vez de elementos de construcción y creación, entonces me tengo que empezar a preocupar. Tengo que empezar a tomar decisiones distintas, porque ese orden de cosas, ese orden valórico, va a determinar también mucho las condiciones más personales o individuales, ¿no? y no globales, ¿no? Porque estas decisiones globales también tienen un espejo, tienen una repercusión en la realidad cotidiana de los pueblos, ¿no? Y esto que está acá es muy determinante. Esto también nos dice a nosotros no solamente que hay una cuestión valórica de fondo, una cuestión política de fondo, sino que también una cuestión económica. Estamos usando de manera ineficiente, irracional y absurda los recursos públicos